Muy buenos días, mi nombre es Jesús Daniel Álvarez Díaz y aquí les voy a dar mi reacción sobre un video que está relacionado sobre los derechos humanos, que está hablado por Nayib Bukele, que es un presidente de El Salvador. Aquí les dejo el video en pantalla. Vamos a darle. Creo que los derechos humanos, si bien nadie duda que los reos tienen derechos humanos, pero yo creo que algo que no se ha hecho y ningún procurador lo ha hecho antes, o por lo menos yo no recuerdo, discúlpenme si usted lo hizo y no me acuerdo yo, pero no han defendido los derechos humanos de la gente honrada. Generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso esté enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos. Nadie dice que los delincuentes no tienen derechos, pero ¿por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes? Y la gran mayoría de la gente honrada, nadie le importan sus derechos. En este país pasamos 30 años siendo acribillados, asesinados, renteados, violados, extorsionados, amenazados, y viviendo en zozobra y nadie dijo nada, pero de repente agarran a los que matan, a los que rentean, a los que violan y de repente hay que ver los derechos humanos de ellos. Sí, tendrán derechos humanos, pero son más importantes los derechos humanos de la gente honrada y creo que eso es algo importante, procuradora, que debe de también investigarse y debe de también reportarse, porque si no, entonces no estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de derechos de los delincuentes, que creo que son dos cosas distintas. Derechos humanos son todos, y los derechos y las personas que no tienen sus derechos restringidos son las personas honradas, porque los otros tienen derechos humanos, pero tienen derechos restringidos. Por ejemplo, no tienen derecho al voto, no tienen derecho a la actividad económica, no tienen derecho a la libertad. ¿Por qué cometieron un delito? Entonces, si se les restringe, en Estados Unidos algunos no tienen derecho a la vida porque les ponen a la silla eléctrica. Entonces, si se pueden restringir algunos derechos humanos tan fundamentales como el derecho a la vida, en el caso de los países que tienen pena de muerte, ¿por qué en el caso de los países pobres o en el caso de los países en vías de desarrollo del tercer mundo, están encima que los delincuentes deben de tener derechos, pero cuando hablamos de los derechos de la población, ahí todo el mundo se queda callado y ahí ya no importa y lo que tenemos que hacer es seguir velando por los derechos de los delincuentes? Entonces, si bien nosotros vamos a respetar los derechos de los delincuentes y lo estamos haciendo y lo hemos estado haciendo todo este tiempo, pero nuestra prioridad va a ser los derechos de la población honrada, que son los que no tienen sus derechos restringidos porque no cometieron delito. ¿Este es tu ídolo? El mío sí. Como pueden ver, Nayib Bukele presenta un caso en particular que me llamó la atención, es que las organizaciones de las Naciones Unidas, otras organizaciones asociadas, defienden mucho los derechos humanos de los criminales o mafiosos que hacen, atacan o incluso discriminan a las personas con estos derechos, o sea, los destruyen, o sea, ni siquiera les respetan sus derechos humanos y hacen actos atroces que no tienen perdón de Dios y de nadie. Pero entonces cuando se ponen a juicio están bajo la ley, entonces allí sí llegan a decir, vean, los derechos humanos y estas organizaciones unidas los defienden como si fuera otro caso más que hay que llenar a la lista. Pero no, obviamente estas personas han cometido atrocidades que va fuera de los límites de los propios derechos humanos. Y eso no hay que por qué respetarlo. Eso es lo que presenta Bukele. Y lo que él presenta es que en vez de poner ese esfuerzo en defender estos criminales, deberíamos más bien defender los derechos humanos de las personas que tienen un trabajo honrados. Todos los, todas las personas que tienen trabajo honrado, como pueden ser el vendedor, todos los que se esfuerzan a diario para contribuir a la sociedad, todas esas personas tienen que saber cuáles son sus derechos y beneficios que trabaja para eh, que, que propuso las Naciones Unidas. Porque si tú le preguntas a cualquiera que está por ahí afuera, te puede decir, sí, tengo derecho a la vida, derecho a la alimentación, derecho al trabajo. Pero si tú le preguntas otros derechos, se quedan callados. Claramente porque no van a saberlos, porque claramente no estamos ahí en la vida, ahí leyendo en la institución política, porque el leer no nos va a traer dinero a la casa, o leer no nos va a traer las cosas que necesitamos. Tenemos que trabajar, tenemos que hacer labores, tenemos que tener las responsabilidades de la vida que tiene un adulto, incluso los jóvenes hoy en día que incluso les toca trabajar en cualquier cosa para poner dinero en la casa que vivir en esta sociedad que nos tocó vivir. Entonces, digamos que eso es algo que Bukele quiere reforzar.
Y como no, también voy a dar mi opinión sobre el video que les voy a mostrar a continuación. Por isso, permitam-me, como primeiro ato, né, como ministro, ato público como ministro, dizer o óbvio. O óbvio que, no entanto, foi negado nos últimos 4 anos. Vou dizer coisas óbvias aqui. Trabalhadoras e trabalhadores do Brasil, vocês existem e são valiosos para nós. Mulheres do Brasil, vocês existem e são valiosas para nós. Homens e mulheres, pretos e pretas do Brasil, vocês existem e são pessoas valiosas para nós. Povos indígenas deste país, vocês existem e são valiosos para nós. Pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, intersexo e não binárias, vocês existem e são valiosas para nós. Pessoas em situação de rua, vocês existem e são valiosas para nós. Pessoas com deficiência, pessoas idosas, anistiados, filhos de anistiados, vítimas de violência, vítimas da fome e da falta de moradia, pessoas que sofrem com falta de acesso à saúde, companheiras, empregadas domésticas, todos e todas que sofrem com a falta de transporte, todos e todas que têm seus direitos violados, vocês existem e são valiosos para nós. Com esse compromisso, quero ser ministro de um país que põe a vida e a dignidade em primeiro lugar. Nadie se ha preocupado tanto por mí. ¿Qué fue lo que acaban de ver? Pues lo que acaban de ver fue un discurso del nuevo ministro de los Derechos Humanos, Lula, que es brasileño, como pueden ver, por su acento, que habla sobre la importancia de todos los seres humanos. Claramente, ahí los va especificando cada uno, que todos son importantes, los homosexuales, heterosexuales, entre otros tipos de género, son importantes, como también la mujer, el hombre, y así sucesivamente, que todos son importantes para el país. Es un discurso muy motivador porque eso da algo que decir, o sea, todos somos importantes porque todos somos seres humanos, y no voy a entrar en ciertos temas que son ya muy debatibles. Solamente doy mi opinión que el discurso es muy motivador porque todos somos importantes. No, nadie es menos y nadie es superior a los demás porque todos somos humanos. Y a todos nos tocó lo mismo como nos tocó actualmente vivir en esta sociedad. Entonces sí, es importante resaltar lo que dijo Lula. Todos somos importantes, sin importar tu estatus social, sin importar tu género, sin importar lo que piensas o lo que sientes. Todos somos importantes y todos tenemos la misma importancia como tú puedes tener la importancia que yo tengo. Todos somos importantes porque todos somos seres humanos. Por eso están los derechos humanos. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad.